Bien, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en el canal de YouTube. Hoy tengo una persona que, según su currículum, su resumen, es una persona bien interesante para ayudarnos a entender el tema militar, el tema incluso de la posible intervención militar extranjera. Sabe cómo funciona, es veterano de guerra. Participó en la Operación Libertad para Irak, donde acabaron y se derrocó el dictador Saddam Hussein. Tiene estudios importantísimos. Tengo su currículum en la mano y oye, me enorgullece que esté como invitado de este canal de YouTube de Alejandro Marcos Santelli. Eduardo Hurtado, un placer conocerte. El placer es mío, Alejandro. ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Igualmente, igualmente. Oye, mira, eres egresado de reconocidas universidades en los Estados Unidos con grados universitarios sobre la materia militar, posees una carrera militar. Cuéntanos un poco de eso. Tú estás radicado aquí en los Estados Unidos, pero vamos a empezar por lo de Saddam Hussein, porque para entender un poco lo que te quiero preguntar más adelante, es necesario saber cómo se preparó un venezolano para un operativo como ese, para una extracción, para derrocar a una persona, a un personaje histórico que era tan dañino, tan malvado y tan protegido, ¿no? Sí, evidentemente ingreso al ejército de los Estados Unidos, tremenda experiencia, tengo un gran punto de comparación porque, bueno, como sabes, fui militar en Venezuela y después en los Estados Unidos ingreso. El punto de comparación, bueno, un país primermundista con otro país que está, o Latinoamérica, pues que está retrasada pues en estrategias militares y logísticas. Hassan Hussein, un dictador, como siempre hemos dicho, pues hemos estado escuchando esta frase que las dictaduras no salen con votos democráticos. Fuimos a derrocar a Saddam Hussein, muchos problemas, incluyendo culturales, que también son problemas comunes en Venezuela. La guerra asimétrica con la cual nos conseguimos los soldados norteamericanos en Irak. Eh, Mira, te puedo contar muchas anécdotas, pero en conclusión, porque sé que no tenemos mucho tiempo en los medios de comunicación. No, pero esto es un medio tradicional, no te preocupes, que si Bueno, ya seguimos. este, es, te quiero decir es que las dictaduras salen con plomos, ¿no? De manera democrática jamás hubiésemos podido salir de Saddam Hussein, un dictador que tenía adoctrinado a su pueblo, un pueblo que le tenía terror. Inclusive en mi libro de la franquicia cubana describo cómo una persona tenía miedo de Saddam Hussein a pesar de que ya estaba muerto. Comienzo mi libro con eso, era un problema cultural, un problema de cómo se le había lavado el cerebro a la gente y aún así tenían miedo de ese recuerdo y es algo también que pasa comúnmente en Cuba. Ahora sí, con Fidel Castro, porque todavía la sombra los persigue. Además, son personajes que se crean un hábito, son sombras. Entonces duermen en un lado, duermen en otro, entonces nadie sabe dónde está, pero cuando desaparecen físicamente, entonces piensa uno que está en ese lado o en el otro lado. Cuando hablas de la guerra simétrica, me imagino ustedes estando en el sitio, rodeados de la sociedad civil que los veía, trajeados con eso, con esa indumentaria americana del ejército que es tan llamativa, tan intimidadora, ¿no? Además de grupos que no entendían y que no querían también, por otro lado, que estuvieran allí. Había un conglomerado de características ahí que nos hacían fuerte y nos hacían débil. Yo siempre digo que a veces un chaleco antibalas te puede hacer fuerte, pero al mismo tiempo te hace débil porque te hace lento, no te mueves, es muy pesado, pero también te protege. La guerra simétrica básicamente es una supremacía, pues es David versus Goliat. Por muy bravucón que haya sido Saddam Hussein, no tenía la supremacía para contrarrestar un ataque de los Estados Unidos. Por consiguiente, el dominio pues, del terreno fue rápido. Sin embargo, esa guerra asimétrica o guerra de cuarta generación, que lo llamamos nosotros operaciones militares en terreno urbano, fue lo más difícil porque ellos te reconocían a ti, tú sabías, ellos sabían quién eras tú porque tú estabas uniformado y venías en un convoy militar con una bandera de los Estados Unidos, pero tú no sabías quiénes eran ellos. Entonces ellos utilizaban niños, mujeres, ancianos, o sea, cualquier persona podía ser enemigo. Y por consiguiente era sumamente delicado hacer patrullajes, hacer movimientos de tropa y todas esas cosas. Eduardo, y aprendes o aprendiste en ese momento a no confiar en nadie. Es decir, porque si un anciano, pues lo vimos, los niños que son muy utilizados con bombas adheridas a su piel para hacerle daño, se aprende a desconfiar de todo y de todos. Sí, aprendes a tener aquí en inglés se llama security awareness, ¿no? Como Ujú. una conciencia de la seguridad,
sobre lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, no es que no confías en nadie, pero andas como que muy precavido de todo, ¿no? Andas muy alerta ante cualquier eventualidad, cualquier movimiento, cualquier niño con un teléfono podía ser una amenaza. Entonces se establecían protocolos de seguridad alrededor tuyo. Entonces tú decías, bueno, si vamos a entrar en una ciudad o se va a entrar en una ciudad para hacer, vas en un convoy o en un patrullaje, bueno, tú si tenías que detenerte por alguna circunstancia, bueno, proveía seguridad, no dejaba que los niños se te acercaran, nada de eso, porque ellos, tú te parabas y ellos se acercaban a pedirte comida, agua, lo que sea, o a robarte también, porque ellos te sustraían también cosas, y uno dejaba que le robaran el agua, ¿no? Cosas así, pero era sumamente delicado. Inclusive los perros eran usados también como explosivos improvisados. Entonces, cualquier cosa podía ser tu enemigo. Entonces, bueno, el entrenamiento, por supuesto, contra esas vicisitudes era especializado. Claro. ¿Y cómo se duerme en esa circunstancia? ¿Cómo lograbas conciliar el sueño por lo menos un par de horas seguidas? Bueno, hay mucho estrés postraumático, a veces trabajas 12, 16 horas, a veces dependiendo del grupo donde estés y en la unidad donde estés y el trabajo que desarrolles, porque no todo el mundo en la guerra va a echar plomo, ¿no? Hay diferentes especialidades. En el caso mío era helicóptero modelo Apache y muy pocas veces me tocaba ir a patrullar en la calle. Pero el agotamiento es extremo, sobre todo por las condiciones climáticas. A pesar de que comes bien y te alimentas bien, sí hay un agotamiento mental, hay la parte psicológica. Te cuento una anécdota. Una vez cayó un explosivo, una bomba en un sistema de generación de energía y nos quitó el internet y entramos en caos. Era como que más Wow. importante comunicarse que la misma guerra. Y yo nunca había visto eso, me pareció muy importante eso. Bueno, porque incomunicado estabas a ciegas. Estabas Entonces, con todo lo descomunicado con tu familia y eso era lo que te levantaba la moral. claro, conversar con ellos, hablar con ellos, en saber que estaban allí, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Mira, pero entonces no se dormía mucho. Te estoy llevando a esto porque esta primera parte creo que la voy a hacer para entender muy bien el personaje. Nunca había entrevistado a alguien que hubiera estado en la guerra y que nos lo contara directamente, un venezolano, pues uno de los nuestros. Eh, no dormían, trabajaban 16 horas, patrullaban en ese helicóptero, en esos Apaches cuando te montabas. También te daba temor de que algún misil, algún cohete por allí te tumbara. Es decir, la adrenalina es constante al miedo a morir. Bueno, a mí no me pasó, los helicópteros Apache es para dos personas. A mí nunca me pasó nada porque yo no era piloto, pero tengo compañeros míos de mi misma unidad que en determinados momentos que salían, ellos eran crew chief y les tocaba pues hacer patrullaje en otros tipos de helicópteros como los Chinook o los Black Hawk y sí nos contaban pues que sentían los impactos abajo de la aeronave y bueno, sí se sentía miedo. Las experiencias mías eran diferentes, pero las guardias que montabas, por ejemplo, alrededor de la base, porque también habían insurgentes que trataban de ingresar a la base, para evitar o minimizar el cansancio, las guardias son de 3 horas. Tú montas 3 horas, después vas a descansar 3 horas y viene otro grupo y así vas rotando por 24 horas. Entonces, eso porque más de 3 horas ya tu visión o tu capacidad de alerta se minimiza. Entonces necesitas descansar un poco, salir de la intemperie, estar en un lugar tranquilo. Eso es lo bueno de la logística pues, del ejército de los Estados Unidos. Entonces tú ibas a un lugar a descansar en aire acondicionado, a comer, a tomar cualquier cosa, a descansar 3 horas y después venías fresco de nuevo a montar 3 horas, porque ellos querían que tu capacidad fuese, bueno, al 100%. Óptima, óptima. Y además ese aprendizaje, creo, leí en tu resumen que eras controlador aéreo. Y la profesión de mi padre era controlador aéreo en Maiquetía. Y recuerdo a las 3 de la mañana, nosotros vivíamos en las Mercedes en Caracas, y él se iba a esa hora y después regresaba como al mediodía, o antes del mediodía. Salía como a las 5, llegaría a La Guaira no sé a qué hora. Entonces yo le decía a mi mamá, pequeño, mamá, ¿por qué mi papá no trabaja todo el día? Me dijo, porque los controladores aéreos tienen guardias especiales muy cortas porque el cansancio les puede costar la vida a cualquier avión. Es un Eh, trabajo de alto estrés, claro. sí, de alto estrés y además donde se jubilan muy rápido. Mi papá se tuvo que jubilar y bueno, afortunadamente después se convirtió en publicista y tuvo revistas y fue muy exitoso en esa área hasta que falleció. Fíjate, esta experiencia que tuviste, llévamela ahora al momento de San Hussein. ¿Viviste ese momento histórico de la desarticulación de San Hussein? Totalmente, claro.
Fui parte también de grupos de instructores al ejército de Irak. Tuve Ujú. esa bendición, entre comillas, de compartir con otros ejércitos de menor categoría y sentirlos a ellos, sentir otras fuerzas de coalición, de cómo se trabajaba juntos. Es una experiencia muy agradable y te das cuenta que todos somos seres humanos y que todos tenemos deseos de vivir en paz, porque cuando tú hablabas con los soldados del ejército americano, sargentos, oficiales y eso, ellos te decían que ellos no querían guerra, ellos querían era una vida tranquila, o sea, ellos lo que quieren era vivir, más nada. Pero las circunstancias por las cuales fueron sometidas los metían por un embudo en donde la opción de ser militar era lo más vivible en ese país porque tenía ciertos beneficios. Entonces ser Estaba militar era hablando del como, el americano. El... no, 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 te estoy hablando del ejército iraquí en Irak. Ah, ok, Eso era ok. lo que ellos te No, decían, pues. te entendí el americano, sí, por eso sí me pareció extraño. Ajá, ok, No, no, continúa. aquí es totalmente diferente. Aquí ser militar es como un trabajo normal, común y Ah, sí, corriente, sí, a señor. diferencia de que es alto riesgo. Pero te decía eso, y tener las fuerzas de coalición, por ejemplo, doctores de diferentes países, de Australia, Italia, todos juntos trabajando, curando gente, ayudando gente, operando heridos y todas esas cosas, era un solo equipo, ahí no había nacionalidad de nada. Entonces, eso era, entre comillas, era bien bonito, agradable esa experiencia porque sabías pues que no había diferencia, éramos simplemente personas que habíamos nacido en lugares diferentes, pero que teníamos un deseo en común que era vivir en paz. Claro, y el momento entonces de la captura no solo eran americanos de Saddam Hussein, de la desarticulación de este sujeto. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Qué pasó ese día exactamente? Bueno, los equipos de Delta Force, que fueron los que hicieron pues esa operación, ya tenían pues información de inteligencia de dónde estaba moviéndose Saddam Hussein, dónde se escondían. Habían también fuerzas aliadas de inteligencia y contrainteligencia infiltrados en el ejército iraquí y por consiguiente pues ellos pasaban información. Había una operación en conjunto bien coordinada y bueno, dieron con Saddam Hussein y lo desenterraron, ¿no? Porque estaba Ujú. oculto Una de cueva. guerra. Sí, por cierto que yo siempre digo que no importa dónde se meta el régimen, así se mete en cualquier búnker, cuando lo vayan a buscar los van a conseguir, no importa dónde se metan. Y eso es tan real como las películas que saben milimétricamente dónde estaba. Bueno, claro, para ubicarlo sabían dónde estaba, pero con esos superpoderes que lo pintan en las películas de Hollywood, de la Armada, de la Fuerza estadounidense. Es así tan real, todo es tan sofisticado, tan tipo película de primer orden. Sí, sí, sí. Acuérdate que también esas son estrategias de guerra psicológica, de mostrar un poquito de lo que se tiene, ¿no? Un Claro. diez por Mm. ciento de lo que tú tienes, porque esas son medidas de disuasión, son medidas de guerra psicológica, igual, así como hace Corea del Norte, pues que se la pasa tirando coheticos y misiles y eso como para decir, mira, mira lo que Aquí tengo. estoy yo, este es mi músculo, Exacto. Y exacto. así hacen generalmente todos los dictadores. Sin embargo, los Estados Unidos no aplica esa estrategia porque hay muchas armas y estrategias de gran orden o de gran categoría que son secretas, pues y no las sacan. Cuando algo sale es porque quieren que salga y quieren que se sepa. Por ejemplo, la inteligencia geoespacial, que era una de las cosas que yo hacía en el ejército de los Estados Unidos, yo siempre comparo eso con el Google Map, el mapa de Google. Y la Ujú. gente dice, es tan preciso así, la inteligencia geoespacial. Y entonces yo les digo, bueno, métete en Google y trata de ver hasta qué punto puedes ver tu casa. Bueno, más o menos como 20, 30 metros. Bueno, imagínate tú, si eso es una plataforma pública que no se puede ver con un satélite de la NSA. Claro, debe ser interesantísimo, pero está muy buena la explicación porque te hace ver que tienen pues un control absoluto, bueno, y para eso una preparación además de este componente estadounidense. Ahora, bueno, sí, ahora sí quiero pasar, bueno, antes de pasar al tema Venezuela y las posibilidades de esto que están esperando mucho, de una posible intervención quirúrgica, porque solo no podemos, etcétera, etcétera. ¿Por qué te retiras? ¿Cuándo te retiraste tú del servicio militar aquí en Estados Unidos? Bueno, yo me retiro porque ya estaba agotado.
una carrera aproximadamente de 14 años en la Fuerza Armada, combinada con la Fuerza Aérea de Venezuela. Habían otras oportunidades laborales, habían otras cosas. Me casé, ya era diferente, ya no era la aventura del soldado que quería ir a la guerra y jugar al macho alfa dentro de la Fuerza Armada. Y bueno, ya era profesional universitario, entonces se abrieron un montón de opciones diferentes y bueno, decidí pasar a retiro, pues, entre comillas, una vida más tranquila. De ahí entonces me mudé a la ciudad de Houston y bueno, desde entonces estoy aquí ya hace 10 años. Bueno, qué bueno. Tiene 10 años ya entonces en esa vida tranquila. Pero te deja en paz saber que en Venezuela estamos viviendo lo que esta ruina, porque tú tienes entonces muchos años fuera del país. Entonces, ¿tú crees que la verdadera opción para salir de esa narcotiranía sea una opción militar? Bueno, Alejandro, lo describo también en mi libro y digo que en el mundo hay aproximadamente 48 dictaduras y ninguna todavía ha salido a punta de bota. Desafortunadamente, la franquicia cubana en su estrategia hace que sea imposible la vía legal. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se discute acerca de las opciones legales que tenemos para pedir una intervención, yo hice la prueba, estadísticamente hice esa medición, le pregunté a diferentes abogados cuál era la opción y ninguno de ellos sabía exactamente, o sea, me dieron 10, 15 respuestas diferentes. Si ellos que son los juristas y los institucionalistas no saben, entonces imagínate para mí o para ti que no somos juristas, no somos abogados, no somos nada Exacto. de profesionales en las leyes. Entonces, si ellos están confundidos, ¿qué quedará para el resto del país? Entonces, la opción que me pareció más lógica, que fue un constitucionalista, me dijo, mira, el sistema cuadra la ley de una manera tal de que la única forma en que se pida una intervención internacional de fuerzas de coaliciones es a través de un referéndum. Y el único que puede pedir el referéndum es el presidente de la República, que aunque no nos guste, es el señor Nicolás Maduro. Bueno, el presidente, el gobernante El gobernante del régimen, pues, pero pero sí, nosotros es no el nos que gusta tiene la el que fuerza. está mandando. Entonces, imagínate tú, él no va a pedir un referéndum para que lo derroquen a él. Claro. Entonces, Bueno, se evitan, perdón, jurídicamente. Eduardo, aunque lo pidió para el 2021, creo, va, pues se cumple el término, pero eso es parte de esa farsa electoral de primero llevarnos a elecciones parlamentarias, nos guste o no, nos van a llevar y después tenernos entretenidos, pero él no va a hacer ese referéndum si no sabe que lo va a ganar, como lo sabe. Alejandro, hay una cosa importante ahí que dijiste. Ujú, Recuerda que en todas las dictaduras se producen procesos de elecciones ujú. y Nicolás Maduro tiene aproximadamente 7 años en el gobierno, mandando ahí de manera injusta, pero él necesita unas elecciones. Claro. Querramos o no, él las va a hacer. Y en Cuba, en Corea del Norte y en Rusia y en todos esos países hay elecciones cada cierto tiempo porque acuérdate que ese tipo de régimen terrorista necesita ese proceso de mutación, hacerles creer al mundo que son democráticos y si nosotros apoyamos esas elecciones, básicamente estamos jugándole al juego a ellos. Claro, pero es que la aceptemos o no, Eduardo, porque yo creo que un gran porcentaje no las acepta porque sabe que ellos tienen todo el control y ya sabemos incluso hasta los resultados. Con esa elección, así voten ellos solos y hagan sus trampas, pues se deslastran de muchos países que siguen apoyando a la opción que hay ahora, que es Juan Guaidó, supuestamente como presidente encargado. Es decir, que sí les es útil, sí les es necesaria esta elección, ¿no? Bueno, para ellos es útil, para nosotros no, para los que queremos vivir en paz y vivir tranquilos y ser Pero, seres pero, humanos. pero ¿qué hacemos para desarticularla? Porque solos no podemos. Entonces, por eso te pregunto la opción militar. ¿Habrá alguna posibilidad de esa intervención que tanto sueñan? Ahí dicen, bueno, Trump va a hacerlo, pero vienen las elecciones, pero puede darnos una sorpresa en octubre. ¿Qué dices tú? Sí, bueno, tú sabes que la ansiedad es una condición generada, ¿no? Es una ansiedad programada y por consiguiente hacemos la misma pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos mantienen en ese proceso de ansiedad. Entonces caemos en el error de que queremos jugar al tarot político, al horóscopo político y no sabemos qué va a pasar y entonces cualquier analista arroja cualquier cantidad de análisis, periodistas que no saben generar un análisis se copian de otros periodistas y generan un análisis y se hacen famosos. Pero evidentemente la opción que tenemos más viable es una intervención internacional. Y cuando
tú le preguntas a un militar venezolano, ¿verdad? De gran jerarquía, de los oficiales superiores y generales, que te dicen, eso no se puede, eso es imposible, pero tú le preguntas a ellos, y yo he hecho esa medición, le preguntas por qué. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Hay alguna regulación? ¿Hay algún daño Colateral. excepcional? Ajá. No sé, o sea, explícamelo para yo entenderlo, porque yo quiero entender por qué tú dices que no. Y ninguno te da una respuesta. Y te dicen los daños colaterales, pero ¿cuáles son los daños colaterales? Gente muerta, hospitales destruidos, crisis económica, o sea, más daños colaterales de lo que ya tenemos es una tontería. Entonces, la guerra simétrica es la que pudiésemos nosotros estar enfrentando. Que es la más difícil. Vamos a la segunda parte, Totalmente. Eduardo Hurtado, y vamos a hablar de esta guerra simétrica y las posibilidades reales de salir, no por los votos, no por la parte política, porque creo que son factores que nos han hecho mucho daño y que hay que empezar a depurar. Debemos empezar y hacerlo muy rápido para realmente conquistar a la Venezuela y recuperar a la Venezuela que todos queremos y que nos merecemos. Estamos hablando con Eduardo Hurtado, militar, perteneció a la Fuerza Aérea Venezolana y al ejército de los Estados Unidos, así que no se aparten, volvemos enseguida con más. Déjame parar aquí y volver a